La pandemia por COVID-19 se ha expandido en todo el mundo. Prácticamente todos los rincones de Asia, Europa, América, África y Oceanía tienen casos del virus SARS-CoV-2. A nivel global se han registrado más de 15 millones y medio de casos hasta la penúltima semana de julio. El virus surgió en China. Con más de 1.300 millones de habitantes, es el país más poblado del mundo, pero el epicentro de la epidemia se encuentra actualmente en América. Estados Unidos, que registró su primer caso el 21 de enero, se mantiene como el país con mayor número de casos. Registra más de 4 millones de contagios acumulados y 150,000 fallecidos. La Unión Americana reporta alrededor de 55,000 casos diarios. La gestión de la crisis sanitaria por la administración del presidente Donald Trump ha sido duramente cuestionada. El mandatario llegó al extremo de pedir a la prensa que en lugar de reportar el nivel de la pandemia en su país, miraran la situación de México. And we're up to 250 miles. By the end of the year, we'll be up to 450 or so, and we'll have it finished very shortly thereafter. And it's made a tremendous difference because your numbers on the southern border are very, very small coming through, and especially with COVID, that turned out to be very lucky for us that we had the wall, or we would have been inundated because they do have some big problems. California es el estado más afectado. Reporta más de 450,000 casos. La situación también es complicada en Nueva York, con más de 400,000 casos acumulados y 32,000 muertes, entre ellas cientos de migrantes mexicanos. Por ciudad, la pandemia se ha agudizado en puntos como Los Ángeles, Cook, Maricopa, Miami y Queens, que en conjunto suman alrededor de 600,000 casos. Para ponerlo en perspectiva, desde el inicio de la pandemia, China suma 85,000 casos. La magnitud de la pandemia llevó al presidente Trump a cambiar su posición sobre el uso de cubrebocas. Usualmente reacio a utilizarlo, el 21 de julio, Trump ofreció un discurso en la Casa Blanca en donde, de manera sorpresiva, reconoció que la pandemia empeorará e hizo un llamado a utilizar cubrebocas. We're asking everybody that when you are not able to socially distance, wear a mask, get a mask. Whether you like the mask or not, they have an impact, they'll have an effect. En América, el otro foco de la pandemia está en el sur. Brasil, cuyo presidente Jair Bolsonaro, en su momento diagnosticado con COVID-19, suma más de 2 millones de casos y 80,000 muertes. La situación es complicada en Sao Paulo, Ceará y Río de Janeiro. En conjunto suman más de 720,000 casos, una cifra similar a la que registra, por ejemplo, toda la Federación Rusa. Atrás están Perú y México, con más de 370,000 casos, y Chile, con 338,000 positivos con corte al 24 de julio. En Perú, la ministra de Salud Pilar Mazzetti sostuvo que si las cifras de contagios y fallecidos por coronavirus siguen en aumento, tomará acciones un poco más duras. El virus mata, pero recordemos que el hambre y la desesperación también nos mata. Y tenemos que encontrar un equilibrio. Este virus mata. Y si la situación se vuelve nuevamente complicada, nos vamos a ver obligados a tomar decisiones un poco más duras. Con corte a la misma fecha, Argentina registra más de 148,000 casos confirmados y más de 2,000 muertes a consecuencia del coronavirus. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, se tuvo que tomar la decisión de regresar a la fase 1 de la alerta sanitaria, debido a un rebrote y al mal manejo de información sobre fallecimientos. Ecuador es uno de los países más azotados por la pandemia. Superó las 5,000 muertes desde que declaró su primer caso de COVID el pasado 29 de febrero. Por esta razón, el gobierno ecuatoriano tuvo que extender hasta agosto el confinamiento, además de imponer un toque de queda de hasta 11 horas y la movilización de las Fuerzas Armadas. En Bolivia, los casos confirmados hasta el 24 de julio rebasan los 65,000, y el número de muertes es de poco más de 2,400. La situación que se refleja en los medios locales es la saturación de espacios médicos. Informan que debido a esto, en La Paz, los cadáveres sospechosos de COVID han sido recogidos de calles, vehículos y viviendas cerca de hospitales. La saturación de hospitales también es un problema en Honduras.
Las cifras sobre coronavirus a nivel nacional se triplicaron en el último mes. Actualmente Honduras registra más de 33,000 casos y 900 muertes por COVID-19. En respuesta, el gobierno hondureño procedió a ampliar varios hospitales y a abrir centros para pacientes con síntomas leves. El lunes 20 de julio, Venezuela registró un nuevo récord en contagios al alcanzar 443 casos registrados en un día. Hasta la fecha se han contabilizado más de 12,000 contagios y poco más de 100 muertes. Pero la contabilización de casos ha generado polémica dentro y fuera de ese país. La Organización Panamericana de la Salud considera a Venezuela uno de los países más vulnerables frente a la pandemia en América Latina. En este sentido, la organización Human Rights Watch y los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos de la Universidad Hopkins pidieron ayuda humanitaria para el país ante la crisis sanitaria. En contraste, Cuba reportó durante varios días 0 casos. El 17 de julio cumplió una semana sin muertes por COVID. Sin embargo, el 22 de julio confirmó un rebrote con 13 casos. 12 corresponden a un foco en el municipio de Bauta y uno es de Villa Clara, 2 zonas que no reportan nuevos contagios desde mayo. Desde el inicio de la pandemia, la isla suma 2,500 casos y 87 muertes. En África el panorama también es difícil. Este continente ha reportado más de 750,000 casos de COVID-19 y alrededor de 16,000 fallecidos. La desigualdad económica tiene un diferente impacto entre África y los demás continentes del mundo. But the pandemic threatens African progress. It will aggravate long-standing inequalities and heighten hunger, malnutrition, and vulnerability to disease. The opening of the trade zone has been pushed back, and millions could be pushed into extreme poverty. Ending the pandemic in Africa is essential for ending it across the world. Desde finales de marzo, el director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de África, John Nkengasong, vaticinó un desastre inminente en la región a consecuencia del coronavirus. El principal foco se ubica en Sudáfrica. El país del extremo sur registra casi 400,000 casos confirmados y más de 5,000 muertes. The disease and the measures we have taken to fight it have caused massive disruption in the lives of our people, bringing our economy to a standstill and threatening the livelihoods of millions of South Africans. Our response is now also more focused on hotspot areas with the greatest rate of infection and sending multidisciplinary health teams to contain the outbreaks and ensure those with the infection get the necessary care. Es notable la diferencia, por ejemplo, con Egipto, que ha reportado más de 90,000 casos y Nigeria con alrededor de 40,000. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, casi el 56% de la población en África vive en condiciones insalubres y de hacinamiento. The continent of Africa of 1.3 billion cannot be excluded in the equation in this whole discussion of eliminating COVID in the world. So I think, again, we strongly adhere to the principles of coordination, cooperation, and collaboration to seek solutions that will help us move us from it. This is a war of survival for the world. I think we've seen how the damage that COVID has imposed on our economies, on our lifestyles, and the number of deaths that COVID has caused us. So again, this is not a fight that any single individual or region of the world will win without a global coordination and solidarity. Además, la situación en los países africanos se agudiza por un nuevo brote de ébola, de manera especial en la República Democrática del Congo, nación que además de la emergencia por COVID-19, enfrenta también el mayor brote de sarampión del mundo. Desde 2019, la República Democrática del Congo ha reportado 370,000 casos de sarampión. Europa vive un momento crucial,
precisamente cuando comenzaba a reabrir todos sus sectores, comenzaron a surgir alertas de rebrotes. Las principales aerolíneas de Estados Unidos y Europa solicitaron a los líderes mundiales definir una estrategia para realizar pruebas conjuntas de COVID-19, como una forma de permitir que la gente vuelva a viajar con la mayor normalidad. Estados Unidos mantiene duras restricciones para ciudadanos europeos, y se prevén restricciones similares para los estadounidenses que quieran viajar a la Unión Europea. Las estrategias sanitarias que Europa y China pusieron en marcha, aunado al natural comportamiento de la pandemia, les han permitido contener el número de casos. Sin embargo, hoy se enciende una nueva alerta debido a un incipiente rebrote. Each country has to look at its own context. I think we've said that a number of times. Each country has to balance lives against livelihoods. But at the same time, in doing that, be assured that in making that calculation, that if the calculation is made and then the restrictions are eased too early, you may be back in a situation where lockdowns have to be reimposed. And that again has an increased impact and potentially an even greater impact on livelihoods. El primer punto del rebrote es China. En junio se detectó uno. Esta vez el lugar del origen fue el mercado de alimentos Xinfadi en Pekín. Autoridades sanitarias informaron que este rebrote había sido controlado. La Comisión Nacional de Sanidad del gigante asiático ha comenzado a reportar entre 15 y 25 casos diarios. Para detener la propagación, el país asiático decretó a finales de enero un confinamiento de más de 50 millones de personas en Wuhan. Después de 4 meses de hacer frente al coronavirus, el martes 7 de abril, China no anunció ninguna muerte por coronavirus. Esta vez la atención está puesta en la región de Xinjiang, a unos 3.400 kilómetros del primer brote en Wuhan. Xinjiang es una región autónoma china con 21 millones de habitantes. Sin embargo, también han comenzado a registrarse casos en las provincias de Cantón, Shandong y Fujian. La ciudad de Urumqi, la capital de Xinjiang, tiene una población de 3.5 millones de personas. Tras detectar los casos de rebrote, decidió poner en marcha una serie de medidas de confinamiento que, entre otras acciones, contempla la suspensión del servicio del metro y la cancelación de cientos de vuelos. El 10 de julio, en Hong Kong, autoridades locales anunciaron un nuevo cierre de escuelas debido a que se registraron al menos 30 nuevos casos de contagio local. Durante las primeras semanas de julio, en Hong Kong se registraron alrededor de 180 nuevos casos. Europa está nuevamente en alerta. Mientras los casos de coronavirus muestran una tendencia a la baja en Italia, Alemania y el Reino Unido, España confirmó la presencia de un rebrote. El 11 de mayo, España concluyó la jornada de confinamiento con un llamado a la población para extremar precauciones a fin de, precisamente, reducir el riesgo de un rebrote. Donde se relajan estas medidas es donde aparecen los brotes. No son básicamente las fiestas o celebraciones de ámbito familiar extendido. Ahí hemos tenido un buen número de brotes que se han originado en este tipo de celebraciones y en espacios donde, bueno, por razón de la actividad que se hace, por ejemplo, los vinculados a ocio nocturno, también se han generado algunos brotes. Sin embargo, durante las primeras 2 semanas de julio, registró 9.500 casos, una tasa de 20 por cada 100.000 habitantes. Desde el inicio de la pandemia y hasta el 24 de julio, España suma más de 272.000 casos, el Reino Unido 300.000, Italia 250.000 y Francia 220.000. Un poco más atrás está Alemania con 205.000. Ante este escenario, el gobierno francés anunció que estudia la posibilidad de endurecer los controles fronterizos con España para tratar de contener el rebrote. Por su parte, Alemania anunció el 23 de junio un segundo reconfinamiento en el distrito de Gütersloh, el estado de Renania del norte de Westfalia, debido al rebrote en una planta procesadora de carne. Actualmente hay cerca de 200 proyectos distintos para el desarrollo de una vacuna contra COVID-19.
La Organización Mundial de la Salud supervisa el trabajo de 140 grupos científicos que realizan pruebas para elaborar su propia vacuna. Existen 5 etapas en el proceso de desarrollo de una vacuna. La fase preclínica, donde se prueba en animales como ratas o monos para comprobar su eficiencia inmunológica. La fase 1, donde se examina su aplicación a un reducido grupo de personas que no llega a 100. En esta fase son evaluados sus efectos biológicos y la inmunogenicidad. Posteriormente, en la fase 2 se prueba aquella vacuna con resultados positivos de la fase 1, pero en un grupo más amplio de entre 200 y 500 personas. Aquí la vacuna candidata es estudiada en cuanto a su seguridad, dosis y método de administración. En la fase 3 aumenta el número de personas estudiadas, que pueden llegar a ser miles de voluntarios en un estudio aplicado en diferentes países. Y finalmente, la fase 4 se da cuando la vacuna candidata fue aprobada en uno o varios países. Es en esta etapa cuando se evalúa su efecto en el campo real. El foco mundial está puesto en 4 proyectos que muestran los avances más prometedores. China, Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia disputan la supremacía en este campo. Por parte de China, está la vacuna experimental AD5-nCoV de la firma CanSino Biologics, que ya está siendo probada en efectivos del ejército chino. En Reino Unido, la vacuna ChAdOx1-nCoV-19 es un trabajo de la Universidad de Oxford que ha mostrado los mejores resultados. Caso especial es Rusia, quien asegura estar en una fase adelantada para el desarrollo de la vacuna. Este anuncio generó polémica a nivel geopolítico, pues el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá acusan al Kremlin de intentar robar datos de la vacuna. Además, los esfuerzos rusos son vistos con reservas por la comunidad científica, ante la sospecha de haber saltado etapas con el objetivo de presentar la primera vacuna contra el nuevo coronavirus. Rusia respondió que los adelantos que registra su investigación obedecen a que en lugar de desarrollar una vacuna desde cero, retomó los avances exitosos que llevan otras vacunas contra el ébola. Otros ingredientes en el contexto de incertidumbre fueron las declaraciones de Alexander Ginsburg, del Instituto Gamaleya de Moscú, quien aseguró haberse autoadministrado el reactivo. Las autoridades sanitarias rusas han señalado incluso que antes de octubre podrían tener disponible la anhelada vacuna. Aseguran que ya fue testeada en animales sin registrar reacciones adversas. Rusia afirma haber percibido el interés de otros países hacia su vacuna, incluidas algunas naciones de América Latina, y estar abierta a la colaboración con los institutos de todo el mundo para producirla. En una comparecencia ante el Congreso estadounidense, las farmacéuticas más importantes del mundo hablaron sobre el costo de la vacuna en el mercado. Johnson & Johnson y AstraZeneca se comprometieron a ofrecer la vacuna a un costo accesible. En cambio, Pfizer, Merck y Moderna estiman costos mayores. México es parte de grupos internacionales que trabajan en el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19. En mayo de 2020, anunció que se sumaría a la recaudación de fondos que buscaba la Comisión Especial Europea para el desarrollo de una vacuna, diagnósticos y tratamientos contra esta enfermedad. El canciller Marcelo Ebrard ha señalado que esta iniciativa de financiamiento permitirá a nuestro país asegurar el acceso a todos los protocolos y desarrollos para la vacuna. México participa en todos los esfuerzos multilaterales para el aceleramiento del desarrollo, producción y distribución justa de la vacuna contra la COVID-19. Esto en estrecha coordinación, por supuesto, con el señor secretario de Salud y su equipo. En primer lugar está la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, denominada CEPI, que tuvo su origen ya hace varios años a una iniciativa de Bill Gates. Se han unido muchos fondos privados y algunos gobiernos. En segundo lugar, la Alianza Global de Vacunas e Inmunización, que por sus siglas es Gavi, que también ha tenido ese es un surgimiento ahora más reciente con el mismo propósito. Y desde luego la Organización Mundial de la Salud, que ha encabezado diversos esfuerzos con el mismo propósito. El 17 de abril, el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, presentó una propuesta para garantizar el acceso a medicamentos, vacunas y equipos para hacer frente a la pandemia por COVID-19. De manera inédita,
la iniciativa fue respaldada por más de 160 países. La iniciativa llamó a todos los miembros a prevenir la especulación y todas aquellas disposiciones que escondan o limiten el acceso a los productos necesarios para contener la pandemia. Asimismo, alienta a los miembros a que aumenten el financiamiento de la investigación de vacunas y medicamentos. Entonces, Gavi, CEPI y la Organización Mundial de la Salud han creado la plataforma en conjunto que se denomina Acceso Global para la Vacuna contra el COVID-19, COVAX. Su objetivo primordial es distribuir al menos 2,000 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 para finales de 2021 en caso de que los protocolos tengan éxito y que no haya dudas sobre la seguridad de las vacunas, obviamente. El objetivo es que se distribuyan las dosis de forma equitativa entre 77 países que lo componen, entre ellos México, sin importar su capacidad de pago. Busca integrar un fondo multilateral para promover el acceso universal y equitativo de una vacuna segura y efectiva a través de compras consolidadas por adelantado. No obstante, en días recientes Estados Unidos acordó con las farmacéuticas Pfizer y la alemana BioNTech un pedido de 100 millones de dosis de una potencial vacuna en la que trabajan ambas empresas. Una vez que la vacuna sea autorizada por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, el gobierno del país pagará un monto de $1,950 millones y prevé reservar un pedido adicional de 500 millones de vacunas. La misma Organización Mundial de la Salud se había pronunciado sobre el acceso universal y prioritario en las regiones más vulnerables afectadas por el COVID-19. Estos esfuerzos buscan cerrar los efectos de la brecha de desigualdad que existe entre las naciones y que ha llevado al mundo a una crisis económica generada por la pandemia. Mientras China demostró cómo, a pesar de su densidad poblacional, logró contener la pandemia, existen decenas de países en donde los niveles de vida, economía y acceso a servicios básicos dificultan el combate a la pandemia. COVID-19 has been likened to an X-ray, revealing fractures in the fragile skeleton of the societies we have built. It is exposing fallacies, falsehoods everywhere. The lie that free markets can deliver health care for all. The fiction that unpaid care work is not work. The delusion that we live in a post-racist world. The myth that we are all in the same boat. Because while we are all floating on the same sea, it is clear that some are in super yachts, with others are clinging to drifting debris. Es por ello el llamado de la Organización Mundial de la Salud, para garantizar a todas las naciones el acceso a una vacuna. But vaccines only realize their true power when they're deployed to protect the poorest and most vulnerable. That's why WHO and our partners have established the Access to COVID-19 Tools Accelerator and the COVID-19 Technology Access Pool. Our shared duty is to ensure that once a vaccine is available, it's available to everyone.